presentar brevemente a Giacomo. Giacomo se licenció arquitecto en la Ricardo Palma, en Lima. Hizo una maestría de Ciencias en Arte, Cultura y Tecnología en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento del MIT en 2013. Trabajó por 7 años entre Tijuana y San Diego, donde estableció Germen, su estudio de arquitectura y diseño, para investigar la ciudad informal, autoconstruida con menos del 40% de la infraestructura urbana de muchas ciudades latinoamericanas. Actualmente Giacomo trabaja entre Ciudad de México y San Francisco en arquitecturas para exposiciones, fotografías, que exploran nuevas maneras de exhibir archivos de arte y cultura material. Su trabajo busca superar al cubo blanco y la democracia de tabla roja, o sea, de Braille. Propone tratar al museo como un espacio público mediante el uso de distintos sistemas constructivos, expositivos, que exploran el espacio intersticial entre el documento, el cuerpo, el mueble y la arquitectura. Ha recibido varios premios, entre ellos el MIXTI Award del MIT, el Schlossberg Research Award del 2012, becas para graduados del MIT, residencias internacionales de artes visuales en Dinamarca y el Atlantic Center for the Arts Residency. Ha hecho varios talleres en Ciudad de México, Boston, Tijuana, y tiene varias publicaciones que espero que puedan. Vamos a dejar las copias para la biblioteca, ¿no? Que puedan consultar. El trabajo no tiene sentido que lo enumere y me lo va a contar, así que ustedes ya como lo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Augusto, y al taller. Normalmente empiezo con la investigación o el proyecto que empieza un poco toda la oficina, que es la investigación en Lima y la arquitectura informal de aquí, de Tijuana, y ahora vivo en Ciudad de México. Tengo 5 años en Ciudad de México con la oficina, pero más o menos 10 haciendo este tipo de proyectos. Y ahora voy a empezar un poco más como hablando de esta práctica en particular que hacemos, que en algunos lados le dicen museografía, en otros le dicen como exhibition design, architecture exhibition. Yo le digo arquitectura exhibición, nomás para que me pregunten y les explique. Y un poco para explicar como de qué tipo de arquitectura. Bueno, nomás yo lo pensaba también porque hay arquitectura de comercio, arquitectura de paisaje, arquitectura de vivienda. Esta es arquitectura para exhibiciones, ¿no? Tiene un formato como intermedio entre arquitectura y mueble, ¿no? Y llevamos como 7 años haciendo este tipo de proyectos. Y pues ¿cuál era el tipo de arquitectura, el tipo de exhibiciones de archivos, que es a la que nos dedicamos específicamente? O sea, no hacemos tantas exhibiciones de objetos de arte, sino más empezamos haciendo documentos. Hay muchas investigaciones y proyectos de arte que exhiben archivos, ¿no? Ya en México están adquiriendo muchos archivos de arte, ¿no? También obra, pero toda la biblioteca del artista o toda su documentación de los procesos de arte y exhiben ese tipo de material, ¿no? La investigación que yo estaba haciendo de Lima encajó muy bien con ese tipo de necesidad y ese nicho específico es el que estamos desarrollando ya como 7 años, ¿no? Y la pregunta aquí era, pues, ¿cuál es la diferencia de exhibir archivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una exhibición de archivo de una exhibición normal de objeto, ¿no? Tú entras a una sala, tienes una escultura de David o una pintura que tiene como el aura del objeto, ¿no? Visualmente es muy atractivo y te llena, te da la información simplemente de ese encuentro, ¿no? Pero el archivo es diferente, el archivo es un papel, ¿no? O una foto que en el museo se queda perdida, ¿no? Ni siquiera encaja en el muro, ¿no? Entonces, esa fue la pregunta un poco que estábamos como, ¿cómo rebalancear el interés hacia ese tipo de exhibiciones, ¿no? Porque no tienen un cuerpo como plástico, ¿no? Entonces, ese tipo de exploraciones empezamos a hacer, cómo hacer que
el encuentro con el material sea mucho más empático, mucho más corporal, que te invite, ¿no? Que el acceso a ese tipo de información sea un poco más fácil. Y pues el primer proyecto que hacemos, que es... Lo he organizado diferente. Bueno, eso es un poco todos los entre artefactos, mecanismos y sistemas, parafraseando el taller, que un poco hemos desarrollado como en todos estos años. Y han empezado entre experimentos de mecanismos pequeños, intervenciones, y luego esos pequeños mecanismos se han convertido en sistemas repetidos, hacen una cosa más compleja, ¿no? Este es uno de las... Pero bueno, esta es una exhibición que habla sobre la Ciudad de México con la Universidad, la UNAM, con los estudiantes de curaduría, un proyecto en donde básicamente es la exhibición de último ciclo de los estudiantes de curaduría. Entonces son como 15 curadores tratando de definir cómo acceder a ese tipo de material. Y pues aquí lo que se propone es una especie de estructura, como un pedazo de infraestructura que puede parecer un pedazo de puente o un pedazo de baño público o un pedazo de infraestructura ahí, ¿no? En donde uno la puede habitar. Hay como mucho material que nosotros tratamos de, en vez de construir solamente muros, desarrollar estas estructuras en donde el cuerpo, te invito a que tú actives ese tipo de dispositivos de una forma un poco más empática, ¿no? No solamente, eso aprendimos haciendo la exhibición de documentos, ¿no? Que no solamente me voy a inclinar a ver una mesa de vidrio, sino que me puedo meter, me puedo echar. En esos años he aprendido que si yo te echo en un museo cuando recién entras, pues tu relación con la experiencia va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces esta es una exhibición en donde teníamos tantos videos de los diferentes artistas que decidimos hacer estos cubículos, que son como unos camastros con videos dentro, que son como media altura de construcción, y tú tienes esta segunda altura para ver otro tipo de información y documento en la pared, ¿no? Y te genera esta especie de corredor al muro, ¿no? No voy a empezar con esta, pero me pareció. Realmente iba a empezar con esta. Esta es la primera invitación que nos hacen sobre archivos. Querían exhibir unos archivos de proyectos de 20 años que hicieron en la frontera Tijuana-San Diego, que se le dona a la UNAM, al museo de la UNAM, y que tiene un área de archivo que se llama Aquella, y que empieza a comprar archivos. Y a mí me comisionan hacer un sistema para que puedan exhibir esos archivos, pero a la vez que se pueda guardar y seguir exhibiendo, ¿no? Esta exhibición se hizo en el 2009 y ahorita hay otra exhibición, entonces ya tiene como, este es el más antiguo, ¿no? Tiene como 10 años y se ha usado como una vez al año. Ese es el 3D del sistema, que básicamente una plataforma, es como la plataforma horizontal de la mesa usada como si fuera un muro y contiene todo el material documental, ¿no? Y la mesa esos son como los núcleos de la exhibición, porque toda exhibición tiene como diferentes secciones de contenido, ¿no? Entonces cada una, yo dibujo primero todo el edificio y hago que dibuje todos los documentos y todos los componentes de la exhibición y luego las aterrizamos. Casi que yo no me meto hasta que ya está el museo dibujado y los elementos flotan en el espacio, porque quiero verlos del tamaño que son, en el lugar que son, cómo se ven en ese lugar, y de ahí como emerge un poco el proyecto, ¿no? Como era Tijuana, trataba de hacer como un gesto hacia una especie de paisaje
urbano, ¿no? Y es básicamente el mismo sistema de mesas, patas de IKEA, una madera birch sencilla de 1,80 por 2,20 metros, que se despliega, ¿no? O sea, esta fue la expo que me hizo pensar qué diferencia hay entre estas expos de archivo y cualquier otra expo de objetos, ¿no? Y pues lo que yo deduje, de donde ha partido mucho el trabajo, es que es como un libro que se va abriendo, ¿no? O sea, la exhibición de archivo yo te muestro dos documentos y tú tienes que decidir acceder a los demás, ¿no? A través de cajoneras o de diferentes tipos de libreros que abres. Entonces este sistema se consta de un despliegue de mesas, estos cubos que flotan ahí, que pueden convertirse o en cubículos de video o de audio, que tú le pones esos paneles, o como estos de atrás que ven que se convierten como en libreros, ¿no? Entonces son esos 4 módulos que uno los ubica como estas piedras y luego se despliega las mesas. Y sobre las mesas van esta familia de vitrinas, ¿no? Que son como portafolio vertical, cajonera. Yo te muestro solo como si fueran, pues esa fue como mi idea de entender el archivo, ¿no? No todo se exhibe un porcentaje y el otro porcentaje está contenido también en la exhibición, pero tú tienes que activarlo, ¿no? Entonces hay una cierta participación, no es la participación de que aprieto el botón y estoy como participando, ¿no? Sino que es un poco más empático, te involucro más corporalmente también, ¿no? Este es los mismos cubos, pero ahora trabajados como libreros, ¿no? Esa es otra exhibición, y esta es la exhibición que está ahorita 10 años después, ¿no? Yo ni esta las hice yo, ¿no? Estos ya son despliegues que el mismo museo define. Y este es un formato nuevo que no existía, que era como cómo exhibir archivos, cómo reciclar el material, cómo hacer un sistema que se pueda replicar, se pueda modificar, y cómo también atacar este museo que es muy bonito, pero tiene como gigantismo, ¿no? Es como este museo que quiere volverse como iglesia, ¿no? Y también parte del proyecto que yo entendí es como cómo puedo hackear esa sensación, ¿no? De que uno entra al museo, hackearla no por ser radical, sino por darle como más acceso al público, ¿no? Que el público no se sienta que está entrando a una iglesia o un banco, digo yo, ¿no? Es como una iglesia o un banco del Museo Contemporáneo. ¿Cómo le puedes romper eso para que la gente que normalmente no asiste no se sienta como alienada, ¿no? Y yo le digo como de ejemplo, es como el museo, la política del espacio del museo te dice, ves esa línea en el piso, ni se te ocurra pasarla, ¿no? Ves esa hora de ahí, ni se te ocurra tocar. Trata de entender, pero si entiendes, date por bien servido porque la mayoría no va a entender, y sigue caminando, no te quedes. O sea, como todos estos proyectos lo que tratan es cómo hackear esa sensación, ¿no? De iglesia o de banco, en donde yo no me puedo sentar. Tú del museo no te puedes sentar, no puedes gritar, no deberías echarte, no deberías hacer ciertas cosas, ¿no? No deberías comer, no deberías conversar muy alto. ¿Cómo romper esas cosas para que se convierta en una especie de espacio público, ¿no? Entonces todos los proyectos tratan de eso, ¿no? Y en este en particular era atacar también esa escala del museo inmenso, ¿no? Y voy a pasar algunos proyectos como para que vean qué tipo de dispositivos hacemos. Mucho de eso también es como cómo darle como un tono o un pequeño, como el ADN de la investigación en sí, ¿no? Si en el anterior venía de un proyecto no de paisaje, pero de analizar proyectos de espacio público en donde está Tijuana, San Diego, y es muy urbano. Por ejemplo, era un pintor muy conocido de México, Rufino Tamayo, en 1971 hace el vestuario y la escenografía de un ballet en el Covent Garden de Londres, y encontraron los archivos de él y querían hacer una exhibición de él, ¿no? Entonces había muchas fotos blanco y negro de este tipo y un poco de documentación, los originales de los sketches de la escenografía y del vestuario, ¿no? Entonces lo que yo hago es, bueno, en este caso jugar con
con los elementos que componen este tipo de espacios, ¿no? Que es como el telón, el espacio teatral, ¿no? El telón y la galería, ¿no? O la butaca, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso es ocupar todo el espacio con estos telones impresos en tela translúcida, que se superponen unos con otros, que cuando la gente pasa caminando realmente como que los bailarines se activan porque pareciera que se mueven, ¿no? Que te vestibula también el espacio, que era como muy largo, pero no te corta totalmente la profundidad del espacio porque tiene cierta transparencia, ¿no? Y todos los originales están a muro aquí, y la butaca opera como con muchos programas diferentes, ¿no? La butaca se vuelve vitrina, un poco más acá hay una grieta en donde uno se mete para... O sea, el teatro no era solo escenografía y vestuario, sino también era audio, ¿no? O sea, había un compositor como muy conocido, entonces tú te sientas a oír parte de la composición. Una línea de tiempo que explica como la vida en esa etapa de trabajo de Truffi, ¿no? Y unos tapetes sencillos de fieltro nomás. Este es otro proyecto en el Exteresa. Hay muchos conventos en México que se han convertido en museos. Este es uno de ellos, que se llama el Exteresa. Tiene muchos archivos, de nuevo, todos estos son de archivo, ¿ya? Y este en particular tiene como una colección de archivos de audio, ¿no? Hicieron como muchos proyectos de audio en los 90s. Y de nuevo, cómo domesticar esta escala eclesiástica, ¿no? Entonces lo que se me ocurre es este tipo de, aparte de darle todo un sistema de exposición en piso, estas como dos bóvedas corridas de audio, que tienen como 3 parlantes a cada lado. Y yo también lo que trato de hacer es como, ok, cómo hacer una experiencia que no sea audífono o no sea un cuarto de audio, ¿no? Entonces esta es la escala que yo trabajo más o menos, la que a mí me interesa, ¿no? La que todavía no es un mueble por escala, pero todavía no es arquitectura, ¿no? Está en este limbo entre el kiosco ambulante, ¿no? Que uno no sabe si ya no es silla y ya todavía no es edificio, ¿no? Ese intermedio, en ese intermedio así que vibra y que es problemático legal o espacialmente, esa es la escala que me interesa, porque me parece que es más corporal, ¿no? Y que es un poquito más empática y que te invita un poco más, ¿no? Entonces aquí lo que se propone son estas bóvedas de audio. Yo creo que por la textura de las columnas me orienté por usar este tipo de estructuras de las patas y todas las mesas, que son ángulos perforados de ferretería, ¿no? Pero que se pueden ensamblar. Entonces los marcos de las mesas están armados, pero realmente las patas se entornillan. Porque también otro problema aquí es dónde guardan las cosas, ¿no? El museo quiere guardar su obra, pero no puede guardar muchos elementos, ¿no? Entonces tienes que pensar que sean desarmables y así, ¿no? Entonces realmente aquí tú todo lo desarmas y puedes construir diferentes elementos. Hasta estos diagonales que son las mesas se pueden convertir en paletas de información, ¿no? Y también como tejido de vinil, yo también siempre trato de trabajar con oficios como más comunes, y este era uno de ellos, que acá también se usa mucho, es el vinil tejido para hacer sillas, pero en este caso es como tejido en este fierro para generar este tipo de formas de documentar, ¿no? Y de dejar la información. Este aparte se convirtió, cada uno tiene como diferentes, pero este se convirtió también, solo era para archivo, pero ellos estaban conscientes de que después de que se hacía, se lo iban a quedar como infraestructura para el museo, ¿no? Y este se quedó como por 3 años y se lo completamos, se lo expandimos, ¿no? No incluí la expansión. Mira, voy a pasar a Lima ahora. Normalmente siempre empezaba por aquí, pero quería probar de mostrarles primero algunos proyectos. Y bueno, también yo armé la clase para los de PFC, un poco para que vean que estos proyectos iniciales realmente vienen de esta investigación inicial que fue en el PFC hace 10 años, ¿no? O 15, no, casi, bueno, más de 15, 20 casi. Y bueno, como les dije en clase, era como yo, clase media, blanco, nunca en mi vida he vivido aquí. Y esto es parte, si no es más de la mitad de la ciudad construida así. Pero yo no tenía los recursos como técnicos para entender cómo
cómo operaba estos contextos, ¿no? Si esto era arquitectura o no, ¿no? En la ciudad dice, pues esto no es arquitectura, esto no es ni siquiera parte de la ciudad y es básicamente un problema, ¿no? Entonces, parte del ejercicio era como cómo entender que esto tiene conocimiento, genera innovación y hay muchas estrategias interesantes que se pueden recuperar de este tipo de contextos, ¿no? Básicamente es también un contexto migrante, ¿no? Entre los 60 y 70 la ciudad crece muchísimo y pues esto es toda migración, ¿no? Yo no tenía acceso para entender ese tipo de contextos, ¿no? En la universidad no teníamos esos recursos para entenderlo, ¿no? Podemos hacer casas muy bonitas y muy bien diseñadas, pero no, para un estudiante aquí no tiene forma de dar una opinión, ¿no? Esta es una foto de los iglús de los años 80 y 70, ¿no? Cómo invadían las zonas de las zonas agrícolas. Y también hay como la relación del cuerpo con la arquitectura, ¿no? O sea, casi es esta escala intermedia que todavía no se consolida, ¿no? También es un proceso totalmente diferente al que pasa cuando tú construyes técnicamente una casa de forma formal, ¿no? Compro el terreno, diseño la casa, la construyo y luego la habito, ¿no? Aquí realmente ocupo el terreno, lo habito para hacerme propietario muchísimos años después, ¿no? Y mi cuerpo ahí presente es el que me va a dar ese lugar, ¿no? Y tú vas a estas zonas que han sido consolidadas por asentamiento, la presencia de ellos y el tiempo que tienen ahí es como lo que le da como valor o diferente jerarquía a las personas que viven ahí, ¿no? Y entonces en este ejercicio también yo me empecé a entender como ciertos patrones y ciertos procesos de fases de crecimiento y etapas de la casa, ¿no? ¿Qué edad tiene la casa, no? Primero construyo el primer piso, tarrajeo, tengo vidrio, pero pues dejo los ladrillos ahí arriba. No es que no está terminada de construir, nunca termina, o sea, no es que nunca termina su proceso de crecimiento, ¿no? Yo prefiero guardar la lana en ladrillos que en el banco, ¿no? Y así puedes encontrar muchas tipologías, ¿no? Entonces me da cuenta que era como, ¿qué edad tiene esta casa, ¿no? Más allá de qué diseño quiso hacer, ¿no? Aunque puedes notar, ¿no? Primer piso consolidado, acceso a la calle para el segundo piso y para poder independizarlo. Y así como hay muchos casos, ¿no? El familiar vive arriba, ¿no? Entonces empiezo a notar ciertos patrones de crecimiento, ciertas fases y sobre todo la edad, ¿no? Sobre todo qué tiempo tiene de consolidación este inmueble o este elemento, ¿no? Esta presentación es como de hace 5 o 6 años, así que creo que este es mi Perú o Pachacútec, ya debería tener 20 o 25 entonces. Claro, aquí el asentamiento es diferente porque este es más pedroso, esta montaña y esta es más arenosa, pero era un poco la idea de qué edad tiene esta zona, ¿no? Y bueno, eso me hace pensar, leyendo un artículo de Manuel de Landa, que es un filósofo mexicano, y habla sobre cómo la forma se autogenera a sí mismo, se llama la autogénesis de la forma, y habla de cómo los ríos actúan como máquinas abstractas de sedimentación, ¿no? O sea, que mueven las piedras desde arriba de la montaña hasta el mar, digamos, ¿no? Y en ese proceso sedimenta y genera diferentes capas, ¿no? Tú cuando cortas una montaña ves roca sedimentada, que realmente era roca pequeña, que se fue por la sílica y diferentes componentes del agua, se va consolidando y se genera un estrato de otra escala, ¿no? Ya no son un montón de piedras acumuladas, ya es una piedra sedimentada, ¿no? Y él como sigue narrando eso como es una forma de cómo la forma en sí se autogenera, ¿no? Y eso me hizo pensar en sedimentación urbana, que implica pues mucho tiempo, ¿no? Yo no tengo como el plan ni el dinero ni la constancia para definir que quiero mi casa exactamente así, ¿no? Sino que voy construyendo entre las posibilidades y las situaciones, ¿no? Entonces es como una etapa yo le digo sedimentación urbana, que se da por acumulación, coagulación y consolidación, ¿no? Y me gusta la idea de que en este proceso el mueble se vuelve inmueble, ¿no? No pasando
de lo móvil a lo inmóvil, ¿no? Dependiendo de sus posibilidades, ¿no? Y si en este caso vimos la ciudad, yo trato de verlo tanto en la arquitectura como en el comercio y en el transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la primera etapa del diseño de una tienda, es esta persona, ¿no? Digo, les voy a mostrar como 4 etapas también, como para entender, podría haber muchas más etapas, pero son unas etapas que me ayudan a entender esta etapa de consolidación, digamos, ¿no? Una persona como vehículo de venta, ¿no? Solo su cuerpo, nada más. Un cambista es un ejemplo de ello, ¿no? Y toda la red de individuos como vehículo de venta que pueden existir, ¿no? Este es Lima, este es Tijuana, ¿no? Entonces, similares patrones, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Ciudad de México, Tijuana, Lima, ¿no? Luego, un individuo con un mueble como vehículo de venta. Digamos que su negocio creció, ¿no? Necesita un poco más de infraestructura, ¿no? Y claro, dentro de todo ese objeto como vehículo de venta, pues hay toda una serie de tipologías, ¿no? Esta, por supuesto, la cuenta. Igual Tijuana, ¿no? Estos son unos carritos de camote, es básicamente un horno a la leña sobre ruedas, ¿no? Y luego un individuo dentro del mueble como vehículo de venta. Digamos que ya el objeto se está convirtiendo en espacio, ¿no? Ya me puedo meter dentro. Aún en los 3 casos, yo tengo que llevarlo y regresarlo, llevarlo en el día y regresar en la noche, o construirlo en el día, desarmarlo y volverlo a guardar en algún depósito, ¿no? O sea, los bienes no se quedan en la calle, ¿no? Y luego, un individuo dentro de un mueble, eso está mal escrito, debería ser un individuo dentro del mueble como comercio establecido, ¿no? O sea, ahí ya cierro, es de metal, estoy anclado al piso, o tengo base de cemento, estoy enchufado a la red eléctrica, y si soy una juguería, hasta la red de agua tal vez, ¿no? Y yo cuando me voy cierro y los bienes se quedan en la calle, ya no me los llevo, ¿no? Y así se han construido muchos comercios y así se han generado también los mercados o los centros comerciales que ahora están consolidados, ¿no? Entonces este es un poquito como la etapa de crecimiento, ¿no? Este es un dato que bajé ayer de casi que el 30% de las personas que trabajan aquí son independientes, ¿no? Y es un montón. Y también voy a leer aquí un dato que es interesante de economía informal, o como se prefiere decir, globalización desde abajo, de Kate Hart, que nomás es una cita, ¿no? Por ejemplo, dice: se distingue la economía formal, que implica típicamente el empleo asalariado, de la economía informal, que frecuentemente implica el autoempleo, ¿no? Pero muchos analistas e instituciones han elaborado explicaciones sobre la economía informal y esbozado otros atributos, ¿no? No solamente que es autoempleo, sino que tiene otros atributos, que son atributos que muchos de los que están trabajando como arquitectura y se relacionan a la ciudad y a la zona informal, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Como 1, facilidad de acceso, ¿no? Apoyo de recursos locales, empresa de propiedad familiar, operación a pequeña escala, uso intensivo de mano de obra, tecnología adaptada, habilidades conseguidas fuera del sistema educativo formal y mercados no regulados. Entonces, esas son características de este tipo de economía, ¿no? Igual en el transporte, ¿no? El primer nodo, el más pequeño, es la mototaxi, ¿no? Si yo cuando se invadía aquí, pues alguien tiene que llevarme, ¿no? La ruta también la invade el mototaxi, esa ruta no está trazada como planificada, ¿no? El primero que se lanza es el mototaxi, ¿no? Y luego con el tiempo se consolida y pues es una ruta legalizada, ¿no? Pero al principio también es así, tienes esta red, este sistema muy complejo de mototaxis, ¿no? O de buses, y lo que tenemos, bueno, ahora ya tienen un sistema como más formal que se llama, no Metrobús, ¿no? Se llama el Metropolitano, ¿no? Pero antes teníamos pues este sistema acumulativo de transporte de muchas escalas, ¿no? Y este es un poquito el proyecto que me hace trabajar en esta escala en particular, esta escala intermedia, ¿no? Y pensar en la unidad que genera sistema y cambia de escala a través de la acumulación de esos elementos, ¿no?
yo lo que les he mostrado al principio son proyectos no tan antiguos. Después de ver eso en Lima, yo también me vuelvo un migrante, ¿no? Y vivo en Tijuana, San Diego, me quedo en la frontera, en la parte de Tijuana. Y nomás voy a mostrar dos cositas chiquitas. Primero que me construyo mi casita y me doy cuenta después que pues yo soy el migrante, el que no tiene muchas relaciones, el que no tiene pues trabajo fijo cuando migre ahí, ¿no? Y que de pronto ya me di cuenta que yo estaba viviendo como el cerro San Cosme, ¿no? Que estaba yo investigando, que antes veía yo a través de una ventana, ¿no? Pero en este caso pues yo estaba habitando, después me di cuenta que estaba pasando con los mismos procesos, ¿no? Habito y voy construyendo cuando habito, ¿no? Reciclo todo lo que puedo, voy consolidando las cosas a la medida que voy como sedimentándola, y pues después consolidé como más o menos donde me parecía que el recorrido y el uso tenía sentido, ¿no? Y este es un diagramita que siempre y la web se alimenta de esto, que tiene como también 15 años, de este tipo de... Porque me invitan a mostrar un proyectito en ese momento y digo, pues voy a mostrar esta casita chiquita. Pero ¿cómo dibujo eso, no? ¿Cómo dibujo que Marcos, que está hasta arriba, que es un artista muy conocido de Tijuana, que es constructor de casas gringas, pero también es artista, tiene muchas herramientas y es muy buen constructor, pues me prestó todas sus herramientas para construir la casa? Sin esas herramientas yo no podría haber construido, ¿no? Este es mi plano de la casa, pero es un plano relacional de todos los objetos que componen la casa, ¿no? Y es un ejercicio que a veces también hago, ¿no? Si se imaginan ustedes, si explotaran todo su dormitorio y empezaran a identificar cada objeto y quién se lo dio y por qué, es como la materia y la memoria que compone lo que te viste, ¿no? Y acá están todas: Mariana, Teddy, Miguel, Lucía, Abraham, todos los que de alguna forma en ese momento estaban en mi círculo de contexto, ¿no? Y yo tengo algo de ellos ahí, ¿no? Y no quería hacer yo las relaciones directas como la red, porque me parece que así era más interesante, ¿no? Y este diagrama siempre me ha ayudado como a pensar cómo representar los proyectos que no sean siempre planos, ¿no? Y aquí voy a mostrar dos cositas chiquitas de experimentos como mecanismos, ¿no? Tijuana, no hay mucho espacio público, no hay mucho espacio verde, hay muchísimo reciclaje. Entonces, de nuevo, aquí ya estaba, a través de lo informal llegué a entender como los networks y sistemas y nodos, ¿no? Entonces aquí era como pensar, ok, en vez del megaparque, pues estos son microparques acumulados que, configurados de diferentes formas, generan, ¿no?, diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Y de nuevo, siempre es esta escala, ¿no? Esta escala intermedia.